Después de haber hablado sobre temas laborales y políticos con un ministro en ejercicio, hemos invitado a un constitucionalista como el doctor García Toma, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, que lee las cosas desde el punto de vista se respeta o no la Constitución, ese es su ángulo de base, pero al mismo tiempo ha adquirido experiencia en la observación y en la acción internacional, porque se ha desempeñado como embajador del Perú justamente ante la Organización de Naciones Unidas, con sede en Nueva York, que es una institución que está cuestionada en varias de sus agencias por parte del gobierno de los Estados Unidos, Donald Trump sobre todo, pero no solo, quien ha decidido retirar a su país de una de las agencias más importantes y más técnicas, como es la Organización Mundial de la Salud, paso en el cual ha sido imitado hoy por el gobierno de Argentina. Y con las mismas críticas del señor Trump, gestionó mal la crisis del COVID. Se ha creado toda una narrativa en torno a eso. De manera que queremos comenzar hablando sobre temas constitucionales, porque hoy hemos tomado conocimiento de una decisión tomada por el Tribunal Constitucional, que recuerdo una vez más que usted presidió, declarando admisible una demanda competencial que había sido presentada por el Ejecutivo para que se declare fuera del marco constitucional las investigaciones, o algunas de las investigaciones que se vienen haciendo contra la presidenta en virtud de la inmunidad concedida por el artículo 117 de la Constitución, que precisa en 4 temas específicos las razones por las que se puede acusar al jefe de Estado. Acusar, es lo que el texto constitucional dice. Pero el gobierno considera que se debe interpretar ese acusar como investigar, y entonces ha presentado una demanda competencial. Tan mal redactada, no sé por qué colegas suyos que tengan como consejero ahí, ciertamente usted no, que fue rechazada por haber sido mal escrita. Era una demanda competencial y lo que se decía es que era una demanda constitucional. Es decir, alguien ha cometido un error de quinto de primaria. No sabemos quién, prefiero ni siquiera pensar en eso. Explíquenos, por favor, cómo ve usted, cómo vería usted este tema, si usted fuera todavía juez constitucional y el gobierno le dice, señor juez constitucional, haga por favor que estas investigaciones sobre las joyas, sobre la eventual colaboración con Cerrón, sobre la campaña de Perú Libre del año 21, o sobre lo que fuera, que hay varios temas, no son constitucionalmente aceptables. En realidad hubo 2 errores. El primero es el que usted señala, el de calificar el recurso como como un recurso de constitucionalidad cuando en realidad era competencial. Y lo segundo es que esto no había sido aprobado por el Consejo de Ministros. En fin, me da vergüenza mencionarlo, pero situación que se ha repetido en el caso de la observación a la ley que restablece la posibilidad de detenciones fuera del marco de la flagrancia. Al igual que en ese caso, y yo creo que el Congreso de la República, en vez de estar rebatiendo este hecho, debió dar cuenta de que no habiéndose cumplido con el requisito de procedibilidad, se devolvía la observación, inmediatamente la promulgaba para evitar este vacío que tenemos hoy, y si el Poder Ejecutivo quería insistir en sus consideraciones de establecer algunas modificaciones, presentaba su iniciativa legislativa que, de acuerdo con el reglamento del Congreso, está sujeto a un procedimiento acelerado, rápido, y en consecuencia esta situación se vería pues en marzo, abril o mayo, pero ya nos habríamos evitado este bache innecesario, ¿no? De acuerdo. Pero sobre el tema de fondo, ¿qué dice la Constitución en su artículo 117 y cómo se debe reaccionar constitucionalmente ante las investigaciones en curso? Nunca habíamos tenido un tema de esta naturaleza en lo que se refiere a la interpretación del artículo 117. Inicialmente se hablaba de un abroquelamiento absoluto. A raíz del caso Castillo, y a través del Ministerio Público se abrió una nueva interpretación en el sentido de que si bien estaba prohibido acusar, no estaba prohibido investigar. Y la justificación era la siguiente: se necesitaba llevar a cabo de urgencia esta etapa de investigación
que no prohíbe textualmente la Constitución, en razón a que hay pruebas que hay que resguardar, hay testimonios que se deben tomar de manera inmediata para que en su momento, cuando se culmine el mandato presidencial, la denuncia constitucional pueda tener todos los elementos de juicio necesarios para sustentarla. El problema, entiendo yo, que lo que pretende el Poder Ejecutivo es no discutir el tema de que si se puede o no iniciar una investigación. Ya se ha hecho, y además es un caso importante y emblemático que le ha permitido a la Presidenta de la República asumir por sucesión, sino que le ha pedido, entiendo yo, al Tribunal Constitucional que establezca hasta dónde abarca esa investigación. Es decir, según usted, sí. ¿Cuál debe ser la respuesta? Porque efectivamente hay una fase preliminar de la investigación. Sí. Después hay otras. Y en un momento, si eso se vuelve una acusación. Explíquenos, por favor. Yo quisiera que, yo entendería que la labor del Ministerio Público debería ceñirse a abrir la investigación, recolectar todos los indicios, los testimonios o las declaraciones que fueran las esenciales para resguardar la posibilidad de que el Ministerio Público, concluido el mandato presidencial, pueda presentar una denuncia con, todos los cimientos jurídicos necesarios, ¿no? Hasta ahí debería llegar el papel del Ministerio Público. Ahora, hay que reconocer que en algunos casos esta investigación es objetiva y evidente, y en otros casos ha sido innecesaria e incluso hasta imprudente. Le pongo un ejemplo, Fernando. ¿Sí? En el caso concreto referido a la supuesta omisión de funciones por la operación dichosa. Más allá de si la operación fue a la nariz, si fue o tuvo algunos otros retoques, si era necesario o no era necesario. Lo cierto y lo real es que hay una denuncia que ha sido presentada por una congresista, la señora Margot Palacios, en el que señala que ha habido una infracción constitucional. ¿A quién le corresponde decidir si ha habido o no ha habido una infracción constitucional? Y como consecuencia de ello, la posible imputación de un delito al Congreso. Sin embargo, el Ministerio Público se ha sustituido al Congreso y ha iniciado una investigación que me parece que es inaparente y que excede sus funciones. Entonces lo que usted sostiene es que en materia de inmunidad no se aplica para la investigación que el Congreso haga si hay la sospecha de una infracción constitucional y no penal. Claro, en realidad no existe ninguna norma expresa, ni en la Constitución ni en el reglamento del Congreso, que establezca la obligación de que la presidenta o el presidente comunique, que se va a someter a una intervención quirúrgica o algún acto de carácter médico. No existe esa norma en concreto. Es decir, que suponga ser anestesiado y en consecuencia no estar en capacidad de cumplir sus funciones. Ahí hay eso no está regulado en la Constitución. Y en consecuencia no habría en principio infracción a la Constitución. Pero en todo caso, eso a quien le corresponde resolverlo es al Congreso. Subcomisión de Constitucionales. Ahora bien, yo quiero preguntarle qué dice la Constitución sobre la responsabilidad que la jefa de Estado, el jefe de Estado, tiene respecto de la protección y el respaldo a nuestras instituciones tutelares, a nuestras instituciones fundamentales, como es el Poder Judicial y el Ministerio Público. Porque a mí me llama la atención que la señora Boluarte se permita decir que nuestro sistema judicial da vergüenza en el extranjero, que las carpetas fiscales son de circo, y luego ha regresado, en total 6 veces. Está desacreditando el funcionamiento judicial en un momento en donde el país requiere de autoridades judiciales que hagan frente a otros delitos, no solamente los que la señora eventualmente comete. ¿Qué responsabilidad tiene ella, de acuerdo a la Constitución, frente a instituciones judiciales de Perú? Sobre todo por la particularidad, no solamente es la jefa de Estado
que debe velar por el respeto de las instituciones constitucionales, sino además es una justiciable. Quien está hablando y denigrando a la justicia es alguien que es objeto de investigación de esa justicia. Entonces, explíquelo cómo lo ve usted, no desde el punto de vista político, porque saltan a los ojos que pocos aprobarán eso, sino desde el punto de vista constitucional. Pero lo primero que quisiera decir es que en el Perú en estos momentos existen dos tipos de balaceras, las que se producen en las calles y las que se promueven entre los órganos del Estado, particularmente desde el Poder Ejecutivo. Por un lado, el ministro del Interior y por el otro, la propia presidenta de la República, que en este caso no se comporta a la altura de su condición de jefe de Estado, que como usted bien dice, tiene la obligación y la responsabilidad de cuidar la imagen y ofrecer un desempeño decoroso. Y las expresiones que ella ha inferido hacia el Ministerio Público y el Poder Judicial, más allá de que exista una crisis judicial que todos conocemos, digamos, son impropias de un presidente y nunca se habían dado en la historia del Perú. Más aún siendo una presidenta que es justiciable. Así es. Porque está sometida o sea, se permite hablar no desde la neutralidad de un estadista, sino desde una justiciable que quiere deshacerse de las investigaciones. Que solicita por medios públicos que sea citada y cuando es citada hace uso de su derecho al silencio. Pero en el caso de las autoridades públicas, ese derecho yo diría que es moralmente inexistente. La obligación de un funcionario público es ofrecer una total y absoluta transparencia, que comienza por lo mínimo. Y es que cada vez que exista una circunstancia, digamos, de interés público, el presidente o la presidenta tiene la obligación de comunicarse con la comunidad, ya sea directamente o a través de los medios, para esclarecer. Por ejemplo, se ha presentado en estos días un tema de suma importancia y pasan las horas y hasta ahora no hay una respuesta, que es el supuesto desbalance patrimonial que se habría generado durante el ejercicio de su función, que además es breve, porque creo que 2 años. Entonces, ese es un caso de relevancia pública y allí no cabe, digamos, el silencio. Lo que cabe es aclarar, ¿no es cierto?, precisar cuál es su impresión en el sentido de esta imputación. De acuerdo. Otro tema constitucional de cierta relevancia es algo que hemos conocido ayer, una sentencia del Tribunal Constitucional respecto del caso de una persona que había sido condenada por malversación de fondos públicos que postuló y ganó una municipalidad provincial en la Mar, Ayacucho. Inicialmente el jurado electoral lo había querido inhabilitar por ese antecedente judicial. El TC dice, no, ese delito no figura entre los causales de inhabilitación electoral. De la misma manera que hizo con los terroristas, que si son rehabilitados, como este señor que fue condenado, pero ya el tema quedó superado, es decir, ha sido rehabilitado, puede postular. Faltan matices. Pueden el Tribunal Constitucional, yo no digo contradecir esta decisión verdaderamente garantista al extremo frente a los exterroristas y a los que malversan fondos. Si fuera cohecho, sí, no puede postular. Pero malversación no, que postule nomás. Hay algo de mal hecho en esa ley. ¿No? Es lo que ha dicho el TC. Desde el punto de vista de la ley, nada lo prohíbe. Pero ¿cómo puede matizar el TC para evitar que tengamos candidatos con antecedentes penales de ese tipo? Creo que ahí hay una mala lectura del Tribunal Constitucional en todos aquellos temas que tengan que ver con los derechos electorales, tanto de las personas que pretenden ser elegidas como la de las personas que, como consecuencia del acto electoral, son electas. Recuerde, Fernando, que hace algunos meses hubo una sentencia bastante discutida en la cual se establecía de que no cabía la posibilidad de que los terroristas fueran inhabilitados en sus derechos políticos. Electorales, después de haber purgado la pena. Claro. ¿No? Y eso evidentemente es presentar una democracia boba, ingenua, ¿no es cierto? Ya pasó con el propio Jurado Nacional de Elecciones con la inscripción del partido de Antauro, que felizmente ha sido corregido por el Poder Judicial. Y en este caso, esa distinción,
es bastante fútil y además peligrosa, porque si se le permite a un individuo que ha ejercido una función pública y que ha hecho mal uso de los recursos del Estado, con mayor razón para que esa inhabilitación sea aún más consistente, ¿no? Otro tema jurídico que usted debate, ya lo mencionó usted hace un instante, es el tema de la prisión preliminar. El día de hoy la Comisión de Justicia ha decidido aprobar por 17 votos contra 5, es una diferencia considerable, que por insistencia se promulgue la ley que ellos elaboraron, rectificándose. Así es, sí. Inicialmente ellos habían realmente bloqueado la prisión preliminar, pero rectificaron, supieron escuchar las críticas de especialistas y elaboraron una ley que ha sido observada por el gobierno, tomándose todo el tiempo que fuera necesario para presentarla justo a última hora cuando el Parlamento entraba en receso, razón por la cual durante un mes y medio más, en principio, y excepto que hay un pleno extraordinario, no existe en el Perú la detención preliminar. Su opinión sobre esta figura jurídica. Insistir que esa observación no ha cumplido con los presupuestos que establece la Constitución. Cuando en esa ley establece, digamos, una suerte de poner en la balanza, por un lado, la libertad personal y por otro, bienes jurídicos importantes como son la lucha contra la criminalidad, la paz, la tranquilidad y la seguridad pública, evidentemente es un asunto de interés público. Y en consecuencia, todos los asuntos de interés público en los que se pronuncie el Poder Ejecutivo tienen que tener aprobación del Consejo de Ministros. Más aún, firma el presidente del Consejo de Ministros, el doctor Adrián Sen, pero él solo puede firmar aquellos documentos, aquellas decisiones que están vinculadas con su sector. Y en esta materia, digamos, el titular correspondiente era el del Ministerio de Justicia. Entonces, ahí hay un primer error. El segundo es que genera suspicacia la demora legal, digamos, porque sea dentro del plazo, pero genera suspicacia y ha mantenido una suerte de vacatio legis, digamos, innecesaria. Si el Poder Ejecutivo tenía reparos sobre la norma para no generar este problema en un momento crucial en la lucha contra la criminalidad, debió presentar un proyecto ofreciendo sus consideraciones para que sean sujetos de conocimiento del Congreso. Muy bien, y aprovechemos los pocos minutos que nos quedan para hablar de su otra faceta como diplomático, por ex representante del Perú ante las Naciones Unidas. La ONU fue creada al término de la Segunda Guerra Mundial por las potencias que derrotaron al nazismo, al eje, de la misma manera que al término de la Primera Guerra Mundial se había creado la Sociedad de las Naciones. En ambos casos, Estados Unidos jugó un rol enorme con Harold Wilson durante los años 10 y 20 y con Roosevelt y Truman, que desemboca en la creación de la ONU y varias agencias de la ONU, entre las cuales una fundamental y eminentemente técnica es la Organización Mundial de la Salud. Por ahí ha comenzado Donald Trump la muestra de su actitud hostil hacia las organizaciones multilaterales, porque ha decidido retirar a los Estados Unidos, que es el primer donante, como le corresponde, ¿no? Como miembro del Consejo de Seguridad por lo demás. Y ha decidido también retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de la agencia, fundada en el año 47 con el apoyo de Estados Unidos, fundada en el año 49, después de la fundación del Estado de Israel y de la guerra que eso causó, que Israel ganó y que produjo una deportación masiva de palestinos que fueron echados de sus tierras. ¿Cómo interpreta esa actitud de Estados Unidos, seguida o tentada de ser seguida por otros países como Argentina? En el caso de la OMS hay una discusión, un debate, una crítica sobre el comportamiento de esta oficina durante el COVID. Pero en todo caso, se trataría pues de un error o de políticas equivocadas de quienes la conducen, pero eso no puede llevar a un país a apartarse de una oficina que es sumamente importante.
No hay relación con eso. Y en relación al tema de los derechos humanos, habría que recordar que fue la esposa del presidente Roosevelt, claro, que fue la que encabezó la famosa Declaración de los Derechos Humanos, y desde allí, desde la Carta de Naciones Unidas, y con esa declaración surge todo un programa de defensa de los derechos humanos que hoy está estructurado. Existe un comité de derechos humanos que se encarga de pedirle cada 4 años a los países miembros de la organización que den cuenta de los avances y desarrollos en defensa de estos derechos que son fundamentales. Existe este consejo, que es un órgano encargado de conocer las graves denuncias que puedan presentarse sobre la materia y dictaminar, que en realidad es un juicio de valor que tiene una expresión moral y política sumamente importante, y el alto comisionado. ¿Qué puede haber llevado a Trump tomar, en el caso de los derechos humanos, algo que ha sido una bandera norteamericana y que durante la Guerra Fría sirvió de fundamento para, posicionarse en el mundo? Uno podría ser el tema referido a que en ella participan una serie de ONGs que tienen evidentemente una influencia importante y que tienen puntos de vista que Trump no comparte, que es lo que se llama el pensamiento woke, ¿no? Lo segundo es el hecho... Algunas, otras no. Otras no, son claro. liberales, Sí. Al revés, ¿no? Como el Centro Carter, por ejemplo. Claro, ¿no? Exactamente, totalmente de acuerdo. No tiene pensamiento woke para nada, pero sí son profundamente... Pero yo creo que él está mirando solamente con ese ojo, ¿no? Lo segundo es una queja que ha habido del Estado de Israel en relación a que miembros de este consejo habrían sido infiltrados por integrantes del grupo Hamas, ¿no? Y que eso evidentemente era peligroso. Me parece que son razones insuficientes y que tarde o temprano creo que Estados Unidos tendrá que regresar ahí, porque es el lugar natural que siempre ha ocupado. Como ya sucedió, ¿no? Con la Organización Mundial de la Salud y con la UNESCO, del cual se retiró Bush y regresó Obama. Muchas gracias por su participación, doctor García Toma, tanto su faceta de constitucionalista como la experiencia que ha tenido en Nueva York cuando representó a nuestro país ante la ONU precisamente, y tuvo que ver, llama la atención que un gobierno ultraliberal como el de Milei argumente con razones nacionalistas para retirarse de la OMS también. No vamos a permitir, dice el ministro argentino, a nosotros que desde el extranjero vengan a explicarnos cómo debemos practicar nuestra salud. Ese es el punto de vista de un gobierno que se pretende liberal. En el caso de Argentina llama la atención que, por ejemplo, cuando en Naciones Unidas se votaban las condenas con las arbitrariedades y abusos que se dieron en el marco de los derechos fundamentales que cometieron ambos grupos, ¿no es cierto? Pero en el caso argentino, él se negó y votó en contra de las condenas a Israel, que en algunos casos serán acciones indebidas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctor García Tomo. Recuerdo que usted ha sido presidente del Tribunal Constitucional y embajador del Perú ante la ONU. Que tengan muy buenas noches. Gracias, muy amable. Gracias por su presencia, gracias a ustedes por su sintonía. Que pasen una buena noche y que nos podamos ver mañana a las 7 a la siguiente versión de Las Cosas Como Son. Quédense en RPP Televisión, ya está listo mi compañero Jorge Rodríguez para presentarle las noticias. Buenas noches.